Bienvenidos y bienvenidas a la 18ª edición de la Feria del Libro La Rioja 2020 Letras en Conexión. Compartimos con ustedes este acto departamental. Muy buenos días. Desde el área de Cultura Municipal del Departamento General Ángel Vicente Peñalosa, nos hacemos presente en esta nueva edición de la Feria del Libro año 2020. En esta oportunidad nos representará la señora profesora Carmen Aguirre de Bazán, quien fue maestra de grado interina en la Escuela 311 El Monte en el año 1966-1967 al año 1969, maestra de grado titular en la Escuela 171 Carrizal en el año 1978, maestra de grado titular Escuela número 80 Tama en el año 1980, secretaria sede de Supervisión Zona 8 Tama en el año 1978 al año 1987, directora Escuela número 119 Tuizón en el año 1984, directora titular Escuela número 79 Chila en el año 1986. Concejal, Departamento General Ángel Vicente Peñalosa en el año 1987 al año 1991. Directora, Escuela 179 Chila en el año 1991 al año 1995. Jubilación. Colegio Secundario Obispo Bazán y Bustos, Tama, fue ayudante de clases prácticas en Física y Biología, titular en el año 1982 al año 2010. Profesora de francés en el año 1982 al año 1995. Jubilación. Profesora de Historia en tercer año, suplente en el año 1987 al año 1995. Jubilación. Actividades socioculturales. Secretaria del Centro Vecinal Tama. Presidente Acción Católica Argentina, área de adulto, Tama, desde el 2000 al 2010. Tesorera, Consejo Diocesano, Acción Católica La Rioja, en el año 2014 al año 2018. Presidente, Cooperador Escuela 80 Tama, en el año 1983 al año 1987. Presidente del Club de Madres en la Escuela 80 en el año 1979 al año 1982. Secretaria, Cooperadora Hospital Francisco de la Vega en el año 1978 al año 1980. Tesorera en acción en la Asociación Amigos de la Historia de Tama en el año 1994 a 1998. Miembro del equipo pastoral del Decanato de los Llanos en el año 2000 al año 2003. En la Feria del Libro, representando al Departamento General Ángel Vicente Peñalosa, presentó en 3 ocasiones disertando diferentes temas, como por ejemplo Tama, su significado, Tama ayer y hoy en el año 2015. Vida y obra del obispo riojano Dr. Juan Abel Bazán y Busto, sesquicentenario de su nacimiento en el año 2017. Avances de la educación en el Departamento General Ángel Vicente Peñalosa en el nivel inicial y nivel primario en el año 2018. Y en esta oportunidad también representará a nuestro departamento desarrollando el tema en el siglo XIX. Tama fue el centro de un hecho histórico. Buenos días. Como dijo la profesora Vidable, en el siglo XIX Tama fue el centro de un hecho histórico. El Chacho había tenido varias batallas seguidas y escaramuzas en el departamento Costa del Medio, hoy Ángel Vicente Peñalosa, y en los departamentos aledaños. El Tratado de la Banderita, que ese es el centro,
se acordó entre el rector de la Universidad de Córdoba, doctor Eusebio Bedoya, en representación de Wenceslao Paunero, jefe del Ejército Nacional, y el caudillo riojano general Ángel Vicente Peñalosa. El objetivo era firmar la paz entre los dos bandos, los del interior, comandados por el general Ángel Vicente Peñalosa, y el Ejército Expedicionario Nacional, comandado por Wenceslao Paunero, y devolverse los prisioneros que ambos tenían en su poder. Este acuerdo se realiza en la represa La Banderita, ubicada a 17 kilómetros de Tama, sobre la ruta de los caudillos, cerca de Bajo Verde. Hoy solo existen vestigios de aquella represa. Allí se reunieron ambas personalidades, conversaron y llegaron a un acuerdo sobre el cese de las guerras fratricidas. Pero el Chacho le solicita al doctor Bedoya que se reunieran en Tama, en la casa de su amigo Domingo de Castro y Bazán, en el barrio Alto de Tama, el día 30 de mayo de 1862, para ratificar este tratado. Pero ¿por qué el Chacho solicita esto? Porque él no podía hacer un acuerdo con alguien que no pertenecía a las fuerzas militares. El doctor Bedoya era rector de la Universidad de Córdoba. Entonces él acepta. Bedoya reconoce eso y acepta. La entrevista se hace como estaba prevista en Tama, pero como suponía el Chacho, no se presentó de nuevo Paunero. ¿Cómo sucedieron los hechos en aquel 30 de mayo de 1862 en Tama? El historiador Manuel Gregorio Mercado escribe lo siguiente. Dice que es un testimonio de María Rebeca de la Vega y Vicente Abel Romero, su esposo, ambos oriundos de Tama. Rebeca cuenta que su madre, Clarisa Bazán, le había comentado que hacía mucho tiempo, en una ocasión en la casa de su abuelo Domingo de Castro y Bazán, hoy la casa histórica en el barrio Alto de Tama, se hicieron grandes preparativos porque iba a haber una entrevista entre dos personalidades muy importantes del país, el general Ángel Vicente Peñalosa y el general Ignacio Rivas, en representación de Paunero. El objetivo era el mismo, que cese las guerras entre hermanos y devolverse los prisioneros que ambos tenían en su poder. El Chacho llegó primero, pero no entró al pueblo. Se queda en un bosque cercano a Tama, allí se quedan sus tropas para ver si es que todo era tranquilo. Como parecía todo muy silencioso, el Chacho llega solo hasta la casa de su amigo de Castro y Bazán. Allí es saludado, lo invitan a pasar a la sala principal donde iba a esperar al general Rivas. Toma asiento en un estrado cubierto por chuces, que hoy nosotros le llamamos alfombras. Las tropas de Rivas entran por la calle de los Suárez, hoy se llama Sánchez de Valderrama, mientras que el Chacho entró por el otro extremo porque él venía de una aguada cerca de Tama, Burroyaco, al pie de la sierra. El escuadrón de Rivas entra con bandas de música ejecutando marchas militares y así van por la calle Sánchez de Valderrama hasta llegar a la casa de Castro y Bazán en el barrio Alto. Es recibido por los dueños de casa, quienes lo invitan a pasar a la sala principal donde lo esperaba el Chacho. Antes de que él pasara, Rebeca cuenta la vestimenta que tenía el Chacho en esta ocasión.
Dice que estaba vestido con traje de gala. Su madre, Clarisa Bazán, era la que servía el mate, por eso lo pudo ver perfectamente cómo se encontraba vestido. Tenía un chiripá viéndosele el calzoncillo con tiras bordadas sobre una bota corta, grandes espuelas. Tenía una chaqueta azul con hombros y pechera de color rojo punzó, botones de oro. Un poncho al hombro con rayas coloradas, que era el símbolo del federalismo, era el rojo. Además dice que tenía el bigote y la barba muy bien cuidada, su cabellera canosa y ondulada, ojos bien azules, espaldas anchas y huesos fuertes. Así lo describe al Chacho. Una gran estampa la del general Peñalosa. Quiere avanzar hacia él y se le encaja la espuela en la alfombra. Allí se demora, el general Rivas avanza hasta el Chacho, se saludan, se dan la mano y el Chacho lo invita a tomar asiento en el estrado a su lado. El general Rivas saca de su bolso una cadena de oro y una hermosa medalla que era un obsequio enviado por el presidente de la Nación, general Bartolomé Mitre, para el general Ángel Vicente Peñalosa. Se la coloca al cuello sobre el poncho. El general Peñalosa agradece este gesto y luego comienzan a dialogar entre ellos. Mientras servían mate, las tropas del Chacho estaban en el bosque cercano. Como el Chacho vio que todo estaba tranquilo, porque él no pensó que Rivas llegara con buen fin. Él temía de que vayan a atacarlos. Entonces él sale a la galería, da un silbido, no aparece nadie, porque él tenía varias maneras de comunicarse con sus soldados, con sus gauchos. Tenía distintos silbidos y también gritos. Entonces los soldados sabían que él les quería avisar él en cada caso. El general Peñalosa vuelve a la sala, se sienta nuevamente al lado de Rivas y continúan la conversación. Allí el Chacho le pide al general Rivas de que firmen el Tratado de Paz, que no haya más muertos argentinos por las luchas fratricidas. Y el otro objetivo era que dentro de 10 días se devolvieran los prisioneros que ambos tenían en su poder en la represa La Banderita. El general Rivas acepta de buena manera. Esto al Chacho lo pone muy contento. Terminado este diálogo, los invitan a participar del almuerzo, del banquete que se había preparado para ellos, donde estaban además gente del pueblo, señoras y señoritas del pueblo. Ahí hubo brindis y aplausos y terminado el almuerzo se armó el baile. Después de haberse terminado el baile, se retiran las fuerzas de Rivas. A media tarde se retiran las fuerzas de Rivas. El general Peñalosa, muy contento por lo que él había conseguido, de que le devolvieran sus soldados sano y salvo y se terminaran para siempre las luchas fratricidas. Ese hecho es lo que sucedió en Tama, un acto importantísimo para la provincia y para el país, porque nunca más habría guerra entre hermanos. Pasados los 10 días, y en virtud a lo que habían acordado en La Banderita y habían ratificado en Tama, de que se devolverían los prisioneros, el Chacho va hacia la represa La Banderita. Lleva los hombres que él tenía prisioneros y cuando llega les dice a los militares: ¿dónde están mis hombres? Acá les traigo los soldados que yo les he tomado. Ellos sabrán decirles si los he tratado bien o no. Los soldados respondieron al unísono con un «Viva el general Peñalosa» y cerraron esto con un fuerte aplauso.
Los jefes de los jefes militares de la expedición nacional enmudecieron. No tenían respuesta para esta actitud generosa y honesta de Ángel Vicente Peñalosa. Los tomó por sorpresa, no esperaban que el Chacho cumpliera de esa manera. El general Peñalosa se acerca hacia ellos y les dice: ¿dónde están mis hombres? ¿Será cierto por Dios lo que me han dicho? ¿Será verdad que todos mis hombres han sido fusilados? Y acercándose como desafiante a frente de los militares les dice: y después dicen que yo soy el bandido y el salteador. Con su rostro transformado por la rabia, subió a su caballo y partió al galope. Se fue hasta donde estaba su montonera, sus gauchos, y les dice que iban a alistarse porque a partir de ese momento comenzaba nuevamente la guerra, iban a pelear hasta morir. En el puñal que tenía el Chacho llevaba una leyenda muy significativa. Decía: cuando a uno le llega la hora, entre los remedios muere. Esto fue el fin de aquel tratado, pero que a nosotros, a los de Tama, nos dejó la casa histórica, que en su interior encierra este hecho importantísimo para el país, como es el cese de la guerra. Porque así lo habían acordado ellos, que no habría más muertos y que se terminarían las guerras y se devolverían los soldados sanos y salvos. El Chacho era hombre de palabra, su palabra era un documento. Entre los caudillos, el general Peñalosa era distinto. Él era el más humano, el más cordial, el más manso de todos los caudillos. En una palabra, el mejor. Esto es lo que escribió el licenciado Miguel Bravo Tedín en el libro que analiza Análisis de los caudillos riojanos. El Chacho en realidad era un hombre de sentimientos cristianos porque había sido criado por un tío sacerdote. Además, al Chacho no le temían sus soldados, al contrario, a él lo amaban y lo seguían. Este acto solamente nos sirve a nosotros además para resaltar la personalidad del Chacho. Hombre de palabra, como nadie de los demás caudillos. De esta manera nos queda a nosotros este hecho histórico que nos dejó esta casa histórica. Pero no es la única casa histórica que tiene Tama. También tenemos en nuestro pueblo la casa natal de Monseñor Doctor Juan Abel Bazán y Bustos. Está a un poco más de 100 metros de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, sobre la calle Bazán y Bustos. Lamentablemente, desde mediados del siglo XX se encuentra en manos privadas, pero hay una sala donde está un retrato de Monseñor Bazán y Bustos y tiene una pequeña placa que dice que es su casa natal. Además, desde otro plano, también Tama, desde el siglo XVI, porque en el año 1587, Tama ya era centro de la doctrina cristiana de los Llanos. Ya era parroquia, antes de la fundación misma de la ciudad de La Rioja. Y abarcaba desde Nacate, Casangate, Solca, Tama y Polco. Así lo dice la historia. Todo eso era el centro de la doctrina cristiana de los Llanos. Todo esto son hechos más que suficientes para decir que Tama es un pueblo lleno de historia, y con orgullo también podemos decir que fue cuna de la historia de La Rioja. Muchísimas gracias.